Su Biblia en el libro de Nehemías. I like to preach from pictures or reality in the Bible, Me gustaría hablar de figuras y de realidades en la Biblia and how we can see the same exact things or something very close happening today. para poder mirar que las cosas que realmente están pasando y son una gran similitud en nuestros días. As Nehemiah lived in a very dark day. Nehemías vivió en un tiempo muy oscuro. The temple in Jerusalem, the city of Jerusalem, had been destroyed. La ciudad y el templo de Jerusalén habían sido destruidos About 170 years before Nehemiah. 170 años más o menos antes de que Nehemías hiciera aparición. 70 years later, they went back and rebuilt the temple. 70 años después, ellos regresaron y reconstruyeron el templo. And then 90 or so more years later, we have Nehemiah. Y después de 90 años más o menos, tuvimos el libro de Nehemías. And all of this time, the city of Jerusalem still laid waste. Y todo este tiempo, aún todavía la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Imagine the debris pile sitting there and rotting for 170 years. Imagínese usted ver los escombros amontonados allí en la ciudad de Jerusalén por más o menos 170 años. You wouldn't just get a broom and dustpan and clean it up and it'd be okay. Ojalá que hubiera sido que usted pudiera haber agarrado una escobita con un recogedor y ya estuviera bien. Not only had it been destroyed, but it had sat there, and that just added to the problem. No solamente estaba destruida, pero ellos se sentaron solamente allí y eso añadió el problema. We might just say that Nehemiah lived in a time of failure. Podemos decir que Nehemías vivió su vida en tiempos de derrotas. I mean, they had rebuilt the temple and they were worshiping in the temple. Ya habían reedificado el templo y estaban adorando en el templo. But the wall of Jerusalem was broken down, the gates were not there. Pero los muros de Jerusalén estaban destruidos, las puertas tampoco estaban allí. Most of the houses had not been rebuilt in the city of Jerusalem. Y la mayoría de las casas aún todavía no habían sido reedificadas en la ciudad de Jerusalén. And this is where we find Nehemiah beginning. Y aquí es donde vamos a encontrar en esta tarde a Nehemías. It says, the words of Nehemiah, the son of Hakaliah. Versículo 1, palabras, capítulo 1 de Nehemías, hijo de Acalías. In verse 3, let's just read there. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Brinquemos al versículo 3. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Now verse 4, and it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Now, I would like you to look at the picture with me. Acompáñeme a mirar este cuadro junto conmigo, por favor. A biblical picture is not just like a painting. Un cuadro bíblico no es simplemente una pintura. These were real events that were going on in real time. Real people were living these things. Estos eventos fueron reales. Fueron gente real que vivió en estos tiempos. Estos acontecimientos existieron. And so you say, what does this have to do with our church and missions today? Quizás usted se preguntará,
¿Qué esto, qué tiene que ver o qué tiene referencia con nuestra iglesia y con nuestra conferencia de misiones? Well, I would like us just to take a moment Bueno, me gustaría que tomáramos unos momentos and look at the world in which we live. para poder ver el mundo que nos rodea. Is it getting more righteous out there? Y la verdad es que estamos viendo que las cosas están poniendo más difíciles. Are we reaching more of the world with the gospel? La intención es alcanzar más a este mundo con el evangelio. I would like to challenge you, we're not. Y la verdad, no lo estamos haciendo. This first generation after Jesus, Esta primer generación después del Señor Jesucristo, they did the best job of reaching their world of any generation in modern history. esa generación hizo el mejor trabajo que ninguna otra generación en nuestro mundo ha hecho. And by modern history, I'm talking about the last days, the church Y age. cuando me refiero a los tiempos modernos, me estoy refiriendo a la iglesia moderna, a la iglesia de hoy. And so, as I was praying on what to preach, I saw the story of Nehemiah. Mientras yo oraba al Señor para ver qué era lo que tenía que predicar esta noche, me encontré con Nehemías. Things were bad. Las cosas estaban feas. And no one was doing anything good about it. Y ninguno de los que vivían en el tiempo de Nehemías tuvo la sagacidad de hacer lo correcto. Now, I shouldn't say no one. Y no debería decir que no hubo ninguno. Zerubbabel and Shealtiel rebuilt the temple. Cuando estos dos hombres en el versículo 1, ellos reedificaron el templo, That was 90 years before. que habían pasado ya 90 años. And then we had Ezra come out with another group about 20 years before Nehemiah. Y posteriormente, 20 años después de Nehemías, tenemos a Esdras, que regresó con un grupo también a trabajar en el templo. But imagine trying to have church in a dump. Imagínese usted el tener nuestras reuniones de la iglesia literalmente en un basurero. I mean, a place where people used to live, but the houses were all burned down. Imagínese usted, era un lugar donde la gente vivía, pero ahora ya era un basurero. And every so often, something that was there would just collapse and make a bigger mess. Y muchas de las ocasiones, algo que permanecía aún estar en pie, de repente se caían. And everybody had the idea that that's just the way things are. Y ellos te habían creado esta mentalidad de decir, bueno, eso es todo lo que tenemos, es lo que vivimos. And we can't change it. Y no lo podemos cambiar. Nobody can do anything about it. Nadie puede hacer nada al respecto. I've preached all my life about missions. Yo he predicado toda mi vida acerca de misiones. We live in a city of 8.5 million people. Vivo en una ciudad de 8.5 millones de habitantes. And I would like to say that in the 32 years I've ministered in the city, Y quiero decirle que en los 32 años que yo he estado sirviendo en esa ciudad, things are worse today than they were 32 years ago. las cosas se han puesto mucho más peor a hoy de lo que eran 32 años atrás. So we should just quit and go home, right? Así es de que, pues bueno, entonces ya vamos a darnos por vencidos, vamos para la casa. I love to laugh. Yes. Me gusta que nos sonríen, sí. That is not the right answer. Esa Amen. no es la respuesta correcta. And see, God got a hold of a man named Nehemiah. Dios toma la vida y el control de este hombre llamado Nehemías. And God used him to change so many things. Y Dios lo usa para cambiar muchísimas cosas. And as we contemplate missions these next few days, Y en los próximos días hemos venido a contemplar el área de misiones. if you can look at this world and your heart not be heavy, something's wrong with Si you. usted ve el mundo que le rodea, ver su condición como está y su corazón no es conmovido, algo mal hay en su vida.
We live in a world of lies and death and deceit. Vivimos en un mundo de mentira, muerte y decepción. And the only answer is the gospel. Y la única respuesta es el evangelio. And it seems that fewer are willing to listen than ever before. Y tristemente pareciera que son menos los que quieren escuchar que los que antes escuchaban. I know the things in the book of Revelation have to happen. Yo creo, tengo la certeza que los acontecimientos que se registran en el libro de Apocalipsis van a suceder. But we cannot use that as an excuse not to serve God now. Pero hermanos, no podemos tomar eso como excusa para no servir al Señor en este día. So many people of Israel were using the destruction of Jerusalem as an excuse. Así es de que el pueblo de Israel usaba la destrucción de Jerusalén como una excusa. And I would encourage you to read the book of Nehemiah. Y le animo que en su tiempo usted lea el libro de Nehemías. And the story here, Y la historia aquí, because if I had to preach the whole story tonight, porque si tomara yo el tiempo de predicar toda la historia esta noche, I doubt I could get done before 10 o'clock. y yo le aseguro que no terminaría antes de las 10 de la noche. Preacher told me, do what I do at home. El pastor me dijo, haga lo que tenga que hacer, pero yo me voy para la casa. I said, I don't think you want me to do that, brother. Y yo le dije, yo creo que no quiere que yo haga eso. Don't worry, we'll get out on time. No se preocupe, vamos a terminar a tiempo. But you're going to have to help me and do some work. Así es de que yo le voy a pedir que usted también me ayude en algo. You need to read the story again. Lea la historia nuevamente. It'll take you about half an hour to read the book. Le tomaría una media hora para leer todo el libro de Nehemías. And what you're going to see is a man who was burdened. Y a lo que usted va a mirar allí es a un hombre que tenía un corazón entregado For the suffering of others. por el pesar y ver la condición de otros. For a people who were supposed to be serving God that were not. Tenía pesar porque veía a gente que no estaba sirviendo, lo cual ellos deberían de estar haciendo algo. I want to challenge you. We live in a world that does not want to hear the gospel. Le quiero hacerle entender de que veamos la realidad de que vivimos en un mundo que no quiere escuchar el evangelio. And it should break our hearts. Y eso quebra nuestro corazón. Nehemiah prayed 4 months. Nehemías predicó, oró 4 meses. And when we get to chapter 2, Y cuando miramos este asunto, he could no longer hide what was going on in his heart from the king. rápidamente nos damos cuenta lo que había en su corazón, la compasión hacia otros. Now Nehemiah served in the king of Persia. Nehemías servía bajo el reinado de Persia, Modern day Iran. el tiempo moderno, el país de Irán. One of the cruelest people in history. Unos de las gentes más crueles en la historia. It was common to kill someone in the court Era común para ellos matar, quitar la vida a alguien en la corte for telling a bad joke. por simplemente decir una chascarrillo. I'd be in big trouble Yo estuviera en serios problemas. because sometimes people don't laugh at my jokes. Porque muchas veces la gente no se ríe de mis chistes. In Nehemiah's day, that got you killed. En el tiempo de Nehemías le costaba el cuello. And then they laughed about you. Y después se reían de usted. How silly was he? Y qué tonto fue. Nehemiah let the burden of his heart change his appearance before the king. El corazón contrito que Nehemías tenía, eso le ayudó a cambiar su apariencia cuando fue enfrente del rey. Look at verse 2 of chapter 2. Miramos el versículo 2 del capítulo 2.
Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? This is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Now, for sake of time, we will just tell you that Nehemiah asked the king to send him to Jerusalem. Para ahorrar tiempo, aquí podemos ver que Nehemías le pide al rey permiso para regresar a Jerusalén. The burden that Nehemiah had was now a calling of God. El pesar que Nehemías tenía en su corazón ahora se convertiría en el llamado de Dios. Every missionary you support goes through this very same process. Y cada uno de los misioneros que nosotros ayudamos pasa por este mismo proceso. In 1985, God burdened my heart for New York City. En 1985 el Señor trabajó en mi corazón por la ciudad de Nueva York. I was still a student in Bible college. Y yo era un estudiante en el colegio bíblico. Going to New York was out of the question. Y el ir a Nueva York no estaba fuera de una pregunta. I couldn't even afford to pay my school bill. No podía ni siquiera pagar mi colegiatura. I was not ready to go to New York. No estaba yo listo para ir a Nueva York. And yet God brought people into my life. Y aún así Dios trajo gente a mi vida. And now I've been pastoring in New York City for almost 32 years. Y ahora estoy pastoreando en la ciudad de Nueva York por más de 32 años. And God has allowed us to start several churches. Y el Señor nos ha permitido el iniciar otras iglesias And help more churches. y ayudar más iglesias. You see, you start with the burden. Mire, entienda, eso comienza el teniendo un pesar en su corazón. And someone says, Pastor, I'm burdened for myself. Algunos dirán, pastor, yo tengo pesar por mí mismo. I just need to pay my bills. Necesito pagar mis cuentas. I need God to give me a beautiful wife. Que Dios me dé una mujer bella. I need God to give me lots of money. Dios, pido que me des mucho dinero so that I can have a good life. para yo poder tener un buen amor. God's Una not buena vida. listening to you. Eso no trabaja así. You see, that burden didn't come from God. Mire, ese peso no viene de Dios. It came from you feeling sorry about yourself. Eso viene de nosotros, pues, a permitir que nosotros sentirnos lástima a sí mismos. Nehemiah got his burden listening to the sorrow of others. Nehemías permitió que ese dolor en su corazón fuera el ver el llanto, el sufrir de otros. Ultimately, Nehemiah's goal was the worship of the God of Israel. La meta principal que Nehemías tenía era de alabar el nombre del Señor. We know this because he had many things to take him out of the way. Sabemos claramente porque había muchas cosas a su alrededor que podían sacarle de su camino. He was commissioned by the king of Persia to rebuild the city of Jerusalem. Nehemías fue comisionado por el rey persa para regresar a trabajar en los muros de Jerusalén. That was to rebuild the walls Era reconstruir los muros, and put up new gates and make it secure. poner puertas nuevas y hacer ese lugar seguro. And we read through the book of Nehemiah. Y cuando leemos a través del libro de Nehemías, In chapter 2, verse 19, they laughed at him. el capítulo 2 y versículo 19 nos dice que se rieron de él. They said, How silly are you wanting to do something that no one has done for 170 years? Y le decía a Nehemías, ¿qué tontera estás haciendo el tratar de reconstruir algo que jamás nadie ha podido llevar a cabo por más de 170 años?
In chapter 4, they begin to mock. El capítulo 4 comenzaron a maldecirle. Look what it says in verse 3. Veamos el versículo 3. Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their stone wall. Y estaban junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. How many of you know how big a fox is? ¿Alguien sabe qué tan grande es una zorra? A very small dog. Es muy pequeño, es un perro pequeño. It's very small. Es muy pequeño. They said, your work is so ridiculous that if a little puppy crawled on it, it would just fall to powder. Lo que ellos estaban diciendo que es lo que ustedes están haciendo es una tontera de tal modo que sube un cachorrito y te lo va a tumbar. How many of you have heard, sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me? Ese dicho no está en español, pero la idea es de que cuántos han escuchado que los golpes y las caídas no quebran mis huesos, pero no le entendí lo demás. Sir, Was it you close? got it. Oh yeah, I tried to. Okay. But the truth is, Pero la verdad es, bones heal. los huesos sanan. And every one of us have a memory of someone hurting us with words. Y muchos de nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra memoria, de alguien que nos lastimó, That only God can take away. que solamente Dios puede quitarlo. Nehemiah had to put up with laughing and mocking. Nehemías tuvo que soportar las burlas y los insultos. It came to threats and violence. Y le llegaron amenazas y violencia. Then they hired counselors and even Jewish people to try to trick Nehemiah. Y aún también ellos tuvieron la sagacidad de contratar mismos judíos consejeros para desanimar a Nehemías. They even hired men who were prophets. Y aún ellos mismos contrataron a hombres que eran profetas. And they said, thus saith the Lord, Nehemiah is wrong. Y ellos tuvieron la sagacidad de decir: Dios ha dicho, Nehemías, esto. I want you to know that Nehemiah did not allow any of these to distract him from the job that he had. Permítame decirle que Nehemías tuvo la fuerza, la valentía de no escuchar ninguna de esas cosas que le desanimaran para él salirse de lo que Dios había puesto en su vida. Nehemiah built the wall. Nehemías construyó el muro, They put up the gates. pusieron las puertas, They gave security to the people living in Jerusalem. las puertas eran la seguridad para los habitantes en la ciudad de Jerusalén. And if you read the book of Nehemiah, the enemies of Nehemiah were cast down in their sight because they saw God was blessing Nehemiah's work. Y si usted ha leído el libro de Nehemías o lo va a leer, usted se va a dar cuenta que aún después sus mismos enemigos vinieron y se pusieron de rodillas diciendo: realmente Nehemías es guiado por Dios. And we get to Nehemiah chapter 8. Y llegamos al capítulo 8 del libro mismo de Nehemías, Nehemiah chapter 10. al capítulo 10, disculpe. No? Where is it? Sorry. I lost my place. The most quoted verse in the book of Nehemiah is, the joy of the Lord is my strength. El versículo más bonito en toda la Biblia es el cual dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Yes. And that was the result of the worship of the Lord. Y eso fue el resultado de la alabanza para el Señor. Nehemiah chapter 8. Nehemías capítulo 8. Look at verse 10 Veamos el versículo 10. and just read that verse. Dice: luego les dijo: id, comed grosura
bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada, preparando, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. We love that verse. Amamos ese versículo, amén. We understand that we cannot serve the Lord without His joy Y in our hearts. entendemos que no podemos servir al Señor si el gozo del Señor no está en nuestros corazones. Yet there was much that needed to happen in the hearts of the people of God in Israel, in Jerusalem. Y más que eso, tenía que suceder en los corazones de la gente de Jerusalén. They were weeping because they had heard God's word. Ellos estaban llorando porque habían escuchado la palabra de Dios. Some of them for the very first time. Algunos de ellos por primera vez. Does that sound like missionary work to you? ¿Eso no le suena como la obra misionera a usted? It sounds like missionary work to me. Para mí sí es como la obra misionera. To take the gospel where it's not. Es el llevar el evangelio a donde no está. And when the people of God have not the word of God, Y cuando la gente, el pueblo de Dios, no lleva el evangelio, what a mess it is. oh, qué descontrol se hace. And many were content Y muchos están contentos to let it be. de que sea simplemente así. Not Nehemiah. No fue el caso de Nehemías. Nehemiah let his burden become a call. Nehemías permitió que su corazón, su peso, se convirtiera en el llamado. Nehemiah went to Jerusalem and physically participated in rebuilding the walls. Nehemías fue a Jerusalén y físicamente se envolvió en la construcción de los muros. He did not let anything stop him from doing what God put in his heart. Nehemías tuvo la valentía de no hacer caso alguno a todo los desánimo que venía a su vida mientras trabajaba. How many of you have read all the way through the book of Nehemiah? ¿Cuántos de ustedes han leído todo el libro de Nehemías? And you know the story. Y usted sabe la historia. Because Nehemiah had to go back and report to the king. Que usted sabe que Nehemías tuvo que regresar a reportarse con el rey de Persia. He was given about 12 years to rebuild the walls and be in Jerusalem. Se le había dado el permiso de estar en Jerusalén y construir los muros más o menos por 12 años. Then he had to travel back to Persia Y tenía que regresar a Persia, and report to the king. reportarse con el rey. And the Bible tells us in the book of Nehemiah that Nehemiah was able to obtain favor of the king. Y en el libro de Nehemías nos damos cuenta que el mismo Nehemías dice que cuando regresó obtuvo nuevamente gracia delante del rey. And after reporting to the king, he was able to go back to Jerusalem. Y una vez que Nehemías se reportó al rey, tuvo el privilegio de regresar a Jerusalén. And what did he find when he got back? ¿Y qué cree que encontró cuando regresó a Jerusalén? They weren't taking care of the Levites. No habían tomado control, cuidado de los levitas. They were working on the Sabbath day. Estaban trabajando en el día séptimo. In fact, almost everything Nehemiah had done had been undone. Básicamente, todo lo que Nehemías había dicho que se hiciera, no se estaba haciendo. That's not good. Eso no está bien. And what Nehemiah then did was put things back in order. Y entonces lo que hizo Nehemías en ese entonces fue reacomodar las cosas nuevamente en su lugar. And Nehemiah had to do a lot of discipline. Nehemías tuvo que tomar y llevar a cabo mucha disciplina. And in fact, in verse 28 of chapter
13, Y de hecho, el versículo 28 del capítulo 13, he chased away one of the sons of the high priest. nos dice que él tuvo que correr a uno de los hijos del sumo sacerdote. Could you think of the mayor of Yakima running through the streets screaming at someone and chasing them out of the city? Imagínese usted por un momento ver al mayor de la ciudad correr por las calles y gritar a la gente que se vaya de aquí. That would make the evening news, wouldn't it? Eso haría una gran noticia. Everybody would be saying the mayor has lost his mind. Y todos estarían diciendo, y la nota principal fuera de que el mayor ya se le botaron las canicas. That's what Nehemiah was doing to the son of the high priest. Y eso es exactamente lo que Nehemías estaba haciendo con el hijo del sumo sacerdote. The guy next in line to be the high priest. Y este joven, este muchacho, era el que estaba en línea ya para ser el sucesor del sumo sacerdote. Now, please read the last verse of Nehemiah. Chapter 13, right? Yes. Vamos a leer el último versículo del capítulo 13 de Nehemías, que es el 31. Y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios, para bien. That last phrase, Esa última frase, remember me, oh my God, recuérdame, oh Dios, for good. para bien. That was Nehemiah's prayer. Y eso fue la oración de Nehemías. Now, I want us to think about missions for a minute. Permítame, vamos a pensar un momentito a misiones. We live in a world that is controlled by sin. Vivimos en un mundo que está siendo controlado por el pecado. And in spite of sending missionaries and doing great missionary endeavors, the world gets worse. Y en vez de enviar misioneros al mundo, pareciera que estamos haciendo lo opuesto. I see there a living illustration of where I live and where you live today. Y eso es claramente una ilustración de los tiempos en los cuales vivimos, donde usted vive y donde yo vivo. And I see many people who call themselves Christians very content. Y vemos claramente a mismas personas llamándose a sí mismos cristianos, pero no lo son. Their heart is not broken Su for all these corazón things. aún todavía no ha sido quebrantado por el Señor. Okay, now we're down to the preaching. Ahora vamos a entrar ya a la predicación. Just a few minutes. Solamente unos cuantos minutos. Would you allow God to burden your heart for missions this week? ¿Permitiría usted, la pregunta es, ¿permitiría usted que Dios tome su corazón en estos próximos días que estaremos hablando acerca de misiones? You shouldn't have to pray for 4 months like Nehemiah did. Usted no tiene que pasar 4 meses en oración tal y como lo hizo Nehemías. Because we have so many Bible verses telling us that without Jesus, people will not go to heaven. Porque tenemos muchísimos versículos a través de la Biblia que nos dice que sin Cristo la persona va a perecer. There's only one way to be saved. Solamente hay una manera de poder ser salvos. That's through the finished work of Jesus Christ. Y eso es únicamente a través de la obra terminada del Señor Jesucristo. By believing his death, his burial, and his resurrection. El creer en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. And it's our job to take that message to the world in which we live. Y es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad de tomar ese mensaje y llevarlo en el mundo en el cual vivimos. I can only be in one place at one time. Yo solamente puedo estar en un solo lugar en el mismo tiempo. There's only so many places I can go. Y hay muchísimos lugares donde no puedo ir. There's only so many people I can talk to. Y solamente es un grupo limitado de personas que puedo yo hablar. But when I participate in Bible Baptist missions, Pero cuando yo participo en la obra bautista misionera, missions that is patterned after what's in the Bible, misiones el cual ha sido el patrón bíblico, then
people that I help, Y entonces a la gente que yo ayudo, missionaries that I support, that our church supports, that your church supports, misioneros que yo soporto, misioneros que nuestra iglesia ayuda, can be anywhere in the world, all at the same time telling many people about God. pueden estar en diferentes partes del mundo haciendo lo que nosotros no podemos hacer, y eso es predicar el evangelio a otra persona. The Bible is very clear. God is not willing that any should perish. La palabra de Dios es bien clara cuando Dios dice que el corazón de Dios es de que ninguno perezca. God has never demanded one soul to go to hell. Dios nunca jamás en la historia ha demandado que una persona, un alma se vaya al infierno. But he wants us to give the gospel to the world in which we live. Pero sí quiere que nosotros tomemos el evangelio que tenemos para llevarlo al mundo que el cual estamos hoy en día. Would you allow God ¿Permitirá usted a Dios to take that burden de tomar ese peso and make it a calling in your life? y lo ponga en su corazón y que eso se convierta en su llamado? To bring you, like he did Nehemiah, to a point where, hey, send me. Para que a su debido tiempo usted vaya en dirección y esté en el lugar que estuvo Nehemías cuando él dijo, hey, aquí estoy, envíame. Maybe you can't go to the mission field, Quizás usted no podrá ir al campo misionero, but you can help someone who's willing to go. pero sí puede usted ayudar a alguien que pueda ir al campo misionero. That's what missions is. Eso es lo que es misiones. I used to preach, your church is responsible for the whole world. I'm a missionary only to New York City. Yo he caído en el asunto de que yo he predicado de ayudar a tu misionero, pero yo tengo la responsabilidad en la ciudad de Nueva York. But we started a church, Pero lo comenzamos como iglesia. and a church is responsible to reach the whole world. Y la iglesia es responsable de alcanzar a todo el mundo. That's what missions is all about. Y esto es lo que se refiere a misiones. Now, there'll be many things to distract you. Ahora habrá muchas cosas que le quitarán a usted el enfoque, le distraerán. They say the job can't be done. Para que el trabajo no pueda llevarse a cabo. There are still people who are suffering violence and even death for the cause of Jesus Christ. Y aún en nuestros días, aún todavía hay personas que sufren persecución y aún la misma muerte por el evangelio del Señor Jesucristo. And we have no end of liars and deceivers and false prophets telling us to do something else. Y la verdad, a nuestro alrededor siempre habrá falsos maestros, falsos profetas que nos dirán lo que no tenemos que hacer. But I've got good news. Pero yo tengo una buena noticia. God still wants us to go and be involved in missions. Dios todavía quiere que nosotros nos envolvamos en la obra misionera, No one person can do everything. entendiendo de que una persona no puede hacerlo todo. But when God's people surrender to do God's work, then God gets done what only He can do. Y cuando vemos que el pueblo de Dios se rinde a hacer la obra que Dios ha mandado a hacer, no solamente vemos que la gente lo puede hacer, pero también veremos que la obra de Dios se está llevando a cabo. So would you allow God to burden your heart? Así es de que la pregunta es esta: ¿permitirá usted que Dios ponga un peso en su corazón? Would you allow Him to turn that into a calling? ¿Permitirá usted que ese pesar en su corazón se convierta en el llamado de Dios? Are you willing to do something about it? ¿Está usted dispuesta en hacer algo al respecto? Just like Nehemiah did. Así como Nehemías lo hizo. One man changed something generations Un- could not accomplish. Un hombre llevó a cabo lo que muchas generaciones nunca pudieron llevar a cabo. And I have bad news for you. Y déjeme, tengo malas noticias para usted. See, we have to have missions conference every year. Y tenemos que tener conferencia de comisiones cada año. Because
the wall of Jerusalem didn't fall down. Porque los muros de Jerusalén no cayeron. As far as I understand, it was still standing until 70 AD when the Roman legions came in and destroyed Jerusalem for the last time. Y si tengo entendimiento, los muros permanecieron parados por muchos años, hasta 70 años después del Señor Jesucristo, que vinieron los romanos y destruyeron la ciudad de Jerusalén. But the wall wasn't the important part. Pero los muros no era lo más importante. The worship of God was the important part. La adoración del Señor es lo más importante. And that's what got all messed up. Y es lo que comenzó a estar todo mal. Nehemiah had to come back and spend the rest of his life in Jerusalem trying to straighten this mess out. Y Nehemías tiene que regresar nuevamente a Jerusalén y gastar el resto de su vida tratando de arreglar todo ese descontrol que se había hecho. And his last prayer is, "Remember me, O my God, for good." Y su última oración fue: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Does that sound like the judgment seat of Christ to you? ¿Eso no le recuerda a usted las palabras últimas del Señor Jesucristo? You see, we're taking this picture, the life of Nehemiah, Mire, estamos tomando este cuadro de la vida de Nehemías and we're trying to apply it to us right here today. y estoy tratando de traerlo a vida aquí para nosotros en esta noche, en este auditorio. You see, the missionaries don't go because of the people. Mira, los misioneros no van a causa o por causa de las personas. They go because of the call of God to the people. Ellos van porque ellos tienen el llamado de Dios para la gente. This whole story is not about Nehemiah. Toda esta historia no es acerca de Nehemías. This whole story is about how God could use one man named Nehemiah. Lo que es esta historia de Nehemías es que podamos ver cómo Dios puede usar a un Nehemías. So we live in a dark world. Vivimos en un mundo de tinieblas, So Nehemiah. así también Nehemías. We live in a world with lots of distractions and people trying to keep us from doing right. Vivimos en tiempos de muchas distracciones y la gente misma nos apartará de hacer lo que tenemos que hacer para Dios. Nehemiah got an awful lot done Nehemías llevó a cabo mucho because God was doing it. porque Dios lo estaba haciendo, But he realized how quickly everything could be lost. pero él también llegó al entendimiento y pudo ver qué rápido se puede desviar If you don't keep at it all the time. si usted no permanece haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. You see, Nehemiah kept at it. Amen. Nehemías guardó eso, amén. And we'll keep having missions conferences till Jesus comes. Y Amen. aún todavía vamos a seguir teniendo conferencias de misiones hasta que el Señor Jesucristo regrese, amén. Because what we did last year is not going to change next year. Porque lo que hicimos el año pasado no va a cambiar lo que vaya a suceder el año que viene. Something new needs to be done in the new year. Amen. Algo nuevo tiene que suceder en el año nuevo, amén. And I would like to ask you to volunteer Y to me be gust- a Nehemiah. Y me gustaría que hoy usted también se diera de voluntario tal como lo hizo Nehemías, To let God burden your heart para que Dios ponga un peso en su corazón with his burden. con su peso, To let God move you to action. para que eso Dios lo use para moverle a usted en acción, And then to keep serving God till Jesus comes. para que eso también le ayude a usted a mantenerse sirviendo al Señor hasta que Cristo venga. That's how missions works. Y eso es como funciona la obra misionera. But you have to let God use you. Pero usted tiene que permitir que Dios le use. Preacher. Pastor.